Muy bien, doctores. Vamos a continuar entonces. En esta segunda parte de la sesión de hoy, vamos a desarrollar lo que corresponde a la farmacología clínica de los anestésicos locales, ¿sí? Vamos a compartirles entonces nuestra presentación. Recording stopped. Recording in progress. Perfecto. Muy bien, doctores. Entonces ahora vamos a revisar los aspectos más relevantes que corresponden a la farmacología clínica de los anestésicos locales, ¿no? Fármacos que de lejos son los que más vamos a utilizar nosotros en la atención de nuestros pacientes, ¿no? Independientemente de qué especialidad desarrollemos más frecuentemente. Si de repente desarrollamos más la especialidad de, no sé, de periodoncia e implantología, utilizaremos cotidianamente anestésicos locales. De repente desarrollamos más la especialidad de endodoncia, tratamientos endodónticos, también usamos anestésicos locales. De repente usamos o desarrollamos más la especialidad de odontopediatría, también vamos a usar anestésicos locales. Desarrollamos más la especialidad de cirugía oral o cirugía maxilofacial, también anestésicos locales. Entonces los fármacos que más vamos a utilizar de forma cotidiana en la consulta odontológica son los anestésicos locales y por eso son los primeros que vamos a desarrollar ahora en este primer módulo que corresponde a tratamiento del dolor e inflamación. Recordar que los anestésicos locales tienen estructura química muy diversa. Tenemos anestésicos locales muy antiguos como la procaína, la tetracaína e incluso la cocaína, ¿no? La cocaína en algún momento se utilizó como anestésico local en oftalmología, ¿sí? Y también tenemos algunos agentes anestésicos ya más recientes como lidocaína y bupivacaína. Estructuras químicas muy diversas, ¿no? Vamos a ver que si los clasificamos de forma química, los anestésicos más antiguos son los aminoésteres, así se llaman, aminoésteres o simplemente ésteres, y los anestésicos más nuevos son los anestésicos aminoamidas o simplemente amidas, ¿sí? Vamos a revisar entonces esta clasificación. Si clasificamos a los anestésicos locales desde su aspecto químico, tenemos primero los anestésicos más antiguos, conocidos como aminoésteres o simplemente ésteres. Aquí tenemos a los primeros agentes anestésicos locales, los primeros que se empezaron utilizando para bloquear el dolor en una zona específica. Tenemos al más antiguo, que fue la procaína, luego apareció la tetracaína, la clorprocaína y la benzocaína. La única que persiste hasta nuestros días es la benzocaína, ¿no? Por eso está resaltada. ¿Qué característica general tenían estos agentes anestésicos locales, que son los más antiguos? Primera característica, eran moléculas muy alergénicas, muy antigénicas, que muy fácilmente podían causar reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad en los pacientes. En aquella época que se usaba procaína, clorprocaína, tetracaína, era frecuente que al inyectar estos anestésicos para una anestesia regional, una anestesia troncular, un bloqueo local, era frecuente que los pacientes podían presentar reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad, porque la estructura química de estos agentes tenía esa peculiaridad. Era una molécula muy alergénica, muy antigénica, que activaba el sistema inmune del paciente. Además, los ésteres son anestésicos locales de baja potencia. Al tener baja potencia, necesitan administrarse en altas concentraciones. 5%, 10%, 20%, requieren altas concentraciones para poder ejercer un mejor efecto anestésico local. En ese contexto, los anestésicos locales ésteres, los más antiguos, dejaron de utilizarse por ese alto riesgo de alergia, por ese alto riesgo de pacientes
que presentaban reacciones de hipersensibilidad. El único que persiste hasta nuestros días es la benzocaína, el único éster que persiste en uso clínico en odontología y ya no se usa de forma inyectable, solo se usa como anestésico tópico para superficies mucosas, ¿no? Una de las presentaciones comerciales que tenemos acá en nuestro medio es este Benzotop, que hay presentaciones del 10 y del 20%, debido precisamente a que los ésteres tienen baja potencia. Para mejorar su actividad necesitábamos usarlos en mayor concentración. Es preferible esta presentación que vemos acá, la del 20%. No sé si lo alcanzan a ver en la diapositiva, pero aquí está la concentración, ¿no? 200 miligramos de principio activo de benzocaína por cada gramo de presentación, por cada gramo de gel, ¿sí? O sea, 20%. Solo se utiliza para anestesia tópica de superficies mucosas, ¿no? Se debe secar con mucho cuidado la mucosa, colocar con una torunda de algodón, colocar localmente el anestésico y dejar que haga efecto por lo menos entre 3 a 4 minutos. Permitirá una buena anestesia tópica en esa superficie mucosa, pudiendo profundizar su anestesia hasta 3 o 4 milímetros, según lo reportan algunos estudios. Entonces, los demás ésteres dejaron de utilizarse. Los anestésicos que más se usan en la actualidad, tanto en el ámbito médico en general, como en el ámbito odontológico, nosotros como especialidad médica, son las amidas. Aquí tenemos a todos los anestésicos que se usan más, tanto en anestesia raquídea, anestesia epidural o anestesia local en odontología, ¿no? Tenemos a la lidocaína, a la prilocaína, a la mepivacaína, a la etidocaína, la bupivacaína y la levobupivacaína y la articaína. Tenemos aquí, doctores, los agentes más representativos, ¿no? ¿Qué características generales tienen las amidas? Las amidas son agentes anestésicos locales con bajo riesgo de antigenicidad. Son moléculas poco alergénicas, poco antigénicas. Es poco probable que activen el sistema inmune y causen una reacción alérgica. Puede suceder, pero es poco frecuente. La posibilidad de que un paciente desarrolle una reacción alérgica propiamente a la lidocaína o a la mepivacaína o a la articaína es una probabilidad bastante baja. Puede suceder, pero es poco frecuente. Las amidas como grupo son mucho menos antigénicas que los ésteres, ¿sí? Tienen bajo riesgo de antigenicidad estas amidas. Es poco probable que los pacientes desarrollen alergia a estos compuestos. Puede producirse, pero es algo bastante raro. Vamos a ver ahora más adelante en esta presentación que cuando un paciente es alérgico a la solución anestésica local, lo más probable es que no sea alérgico al principio activo, sino que sea alérgico a otro o otros de los componentes de la solución anestésica. ¿Ok? Además, las amidas son anestésicos locales de mayor potencia. Al tener mayor potencia, se usan en menor concentración. Por ejemplo, la bupivacaína viene al 0.5%. Los que vamos a usar nosotros, lidocaína viene al 2% con y sin vasoconstrictor. Mepivacaína viene al 2% cuando es con vasoconstrictor y al 3% cuando es sin vasoconstrictor, mientras que la articaína viene al 4%. Estos tres son los que más vamos a usar en odontología, ¿no? Nuestra clásica lidocaína, la vamos a describir también luego con más detalle, nuestra mepivacaína, y un anestésico relativamente nuevo, ¿no? A pesar que en todo el mundo ya tiene cerca de 20 años en uso. Nosotros acá en nuestra universidad, en la Universidad de San Marcos, hicimos un ensayo clínico con articaína el año 2010. Ya estaba hace mucho tiempo aprobada a nivel mundial, todavía no llegaba a Perú. Hicimos un ensayo clínico acá el año 2010, pero lamentablemente demoró todavía muchos años sin ingresar al Perú, ¿no? En ese ensayo clínico que hicimos acá en Perú, en la Universidad de San Marcos, comparando el efecto beneficioso que tiene la articaína debido a su alta liposolubilidad, que les comentaremos luego, encontramos excelentes resultados, ¿no? Lamentablemente hemos podido usar articaína nosotros, pero porque la encontrábamos en el extranjero, porque la traíamos del extranjero. Acá en Perú oficialmente, a pesar que en muchos países ya hace muchos años se utiliza,
La articaína ingresó hace aproximadamente 2 años y medio, ¿no? Casi 2 años y medio aproximadamente. Menos de 3 años que recién ha ingresado acá al Perú, durante los primeros meses de la pandemia. Pero la tenemos disponible y es una excelente alternativa de la cual les vamos a hablar también ahora más adelante. A ver, si yo quiero de forma general, sin ir a aspectos muy específicos, pero sí algunas cosas puntuales que reconocer, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Los anestésicos locales bloquean el inicio y la conducción del estímulo nervioso, teniendo un mecanismo especial de acción. Van a bloquear a los canales de sodio voltaje dependientes. Los canales de sodio voltaje dependientes son esenciales, son fundamentales para que se produzca una despolarización, se genere un potencial de acción y se activa la neurona aferente primaria, esa neurona que va a percibir el estímulo doloroso. Al abrirse estos canales de sodio, se produce una despolarización, se genera un potencial de acción, se inicia y se conduce el estímulo nervioso. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Bloquean este canal de sodio, lo cierran, lo van a bloquear de forma que si no ingresa sodio, ya no se produce un potencial de acción y por lo tanto se bloquea el inicio y la conducción del estímulo nervioso. Veámoslo con un pequeño gráfico, con una pequeña imagen, ¿sí? Una figura que tenemos acá. A ver, veamos primero esta figura A, la figura A. Nosotros tenemos aquí una serie de nociceptores, ¿no? Que son receptores específicos para el dolor en una terminación nerviosa. Por un momento olvidémonos del anestésico local. Por un momento olvidemos al anestésico local. Yo tengo acá un grupo de nociceptores. Yo los puedo activar por un estímulo químico, térmico, mecánico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se activan estos nociceptores? Se abre un canal de sodio. Al abrirse los canales de sodio, ingresa sodio, se produce una despolarización, se activa esta fibra nerviosa y conduce la información en un primer momento hasta el asta dorsal de la médula espinal. De ahí la información va al tálamo y a la corteza cerebral, integrando la información nociceptiva. El paciente percibe dolor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para bloquear este circuito? Administramos anestésicos locales. Los anestésicos locales, ¿qué van a hacer? Van a bloquear los canales de sodio. Bloquean los canales de sodio. Por eso les decíamos, bloquean el inicio y la conducción del estímulo nervioso. Vemos acá en la figura B cómo funcionan los canales de sodio. Si yo magnifico lo que tenemos en esta fibra nerviosa, ¿qué sucede cuando yo activo estos receptores del dolor? Con un estímulo mecánico, térmico, químico. Cuando lo activo, obviamente ese estímulo químico, térmico, mecánico se convierte en una actividad eléctrica. Se produce la apertura de canales de sodio, ingresa el sodio desde el extracelular hacia el interior de la neurona, ingresa el sodio y se produce una despolarización. Se genera un potencial de acción que llega hasta el asta dorsal de la médula espinal y luego se transmite hacia el tálamo y la corteza cerebral. Se percibe, se inicia el estímulo doloroso y se conduce hasta centros superiores para que el paciente perciba el dolor. Inicio y conducción del estímulo doloroso. Ahora veamos acá, en la figura C. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Digamos que yo infiltro o coloco un bloqueo regional con lidocaína o con mepivacaína o con articaína. ¿Qué hace el anestésico local? Primero, para que el anestésico local funcione, nosotros necesitamos un tejido sano, un pH alcalino. Los anestésicos locales funcionan bien en pHs alcalinos. Si nosotros recordamos un poco, nuestro organismo, nuestros tejidos tienen un pH alcalino, es 7.4, ¿sí? 7.4 es el pH normal de nuestros tejidos. Entonces recordemos que los anestésicos locales funcionan muy bien en tejidos con pH alcalino. Si el pH es alcalino, el anestésico local encuentra un medio amigable para poder ejercer su acción. ¿Qué sucede cuando yo inyecto el anestésico local lo más cercano, lo más próximo al nervio que yo quiero anestesiar?
Si ese anestésico local se encuentra con un pH alcalino, el anestésico local predomina en forma liposoluble. El anestésico local predomina en forma liposoluble, forma no ionizada o liposoluble. Ese anestésico local, al volverse liposoluble, tiene la facilidad, como es liposoluble, atraviesa la membrana neuronal, atraviesa la membrana de esta neurona, ¿no? Como que lo colocamos acá y ingresa, atraviesa la membrana neuronal, gracias a su liposolubilidad. Ingresa al citoplasma neuronal, una vez dentro del citoplasma neuronal establece un nuevo equilibrio y ojo, desde la parte interna bloquea el canal de sodio. Solamente puede bloquear el canal de sodio desde la superficie intracelular. Al estar bloqueado el canal de sodio, por más que yo active los nociceptores con un estímulo mecánico, térmico, químico, ya no puede ingresar el sodio. Si no ingresa sodio, no hay despolarización. Si no hay despolarización, no hay potencial de acción y por lo tanto no se inicia ni tampoco se conduce el estímulo doloroso. El paciente no va a percibir dolor, por más que yo estimule estos nociceptores, ¿no? Recapitulamos nuevamente para esta figura C. El anestésico local funciona bien en un pH alcalino. 7.4 es el pH de nuestros tejidos. Yo coloco el anestésico local, toma contacto con ese pH alcalino, predomina la forma no ionizada, la forma liposoluble. Por lo tanto, el anestésico local penetra al interior del citoplasma neuronal, ingresa al interior de la neurona, ingresa al citoplasma neuronal, establece un nuevo equilibrio y desde la parte interna bloquea el canal de sodio. Al estar bloqueado el canal de sodio, por más que yo genere estímulos que podrían causar dolor, estímulo químico, mecánico, térmico, ya no va a ingresar el sodio porque el canal iónico está cerrado. Si no ingresa sodio, no hay potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no se inicia ni se conduce el estímulo doloroso. ¿Sí? Perfecto. Queda claro entonces. Esto nos lleva a inferir algo importante. ¿Qué pasa si yo coloco anestesia local en un tejido infectado? ¿Qué pasa si mi paciente está con un absceso periapical y yo coloco anestesia alrededor de ese absceso? ¿Qué pasará? Que el pH del medio será un pH ácido. Recordemos que un tejido infectado, particularmente con un absceso periapical, puede llegar a tener un pH muy ácido, un pH tan ácido como 3 o como 2, un pH fuertemente ácido. ¿Qué pasa si colocamos el anestésico local en un tejido infectado? El anestésico local se va a ionizar, se ioniza, se llena de carga eléctrica, se vuelve hidrosoluble, se ioniza, se llena de carga eléctrica y se vuelve hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, no puede ingresar al interior de la neurona. No podrá ingresar al citoplasma neuronal. Por lo tanto, si no puede ingresar al citoplasma neuronal, ya no puede tener acceso a bloquear el canal de sodio. Si no bloquea el canal de sodio, continuará ingresando sodio y se inicia y se conduce el estímulo doloroso. Es por eso que los anestésicos locales no funcionan en tejidos infectados. Los anestésicos locales en tejidos infectados se llenan de carga eléctrica, se ionizan, pierden liposolubilidad, por lo tanto, no pueden ingresar al citoplasma neuronal y no pueden bloquear el canal de sodio. El canal de sodio se queda abierto, continúa ingresando sodio, se produce la despolarización, se genera el potencial de acción y se inicia y se conduce el estímulo doloroso. Por eso, primer motivo por el cual nunca debemos colocar anestesia local en un tejido infectado, porque no va a funcionar. Por más que le coloque un cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos, eso no va a funcionar, no va a funcionar. Además, obviamente, si yo alrededor de ese absceso trato de infiltrar anestesia, ¿no? Trato de infiltrar para ver, a ver por dónde funciona. Aquí, arriba del absceso, a la derecha, a la izquierda, abajo, adelante. Trato de infiltrar alrededor del absceso. Con mi aguja podría estar diseminando la infección. Sin querer podría estar diseminando la infección. Y eso que empezó con un absceso, al día siguiente podrá estar
lo que era un absceso periapical el primer día, al siguiente día podría estar como un absceso facial o una celulitis facial. Obviamente, ¿cuál sería la solución si ese tejido está infectado con un absceso periapical? Colocar anestesia a distancia, ¿no? A distancia. De repente, si el que está infectado es un, no sé, un incisivo, un canino, un premolar mandibular, puedo colocar un bloqueo del nervio dentario inferior, mi técnica troncular inferior. Anestesia a distancia para tratar de superar ese inconveniente local, de que no hay un buen efecto localmente, ¿no? Igual, ojo que eso dificulta la acción del anestésico local, porque imagínense, si yo tengo un absceso en la pieza, digamos, ¿no? 4-5, segunda premolar inferior del lado derecho, o 4-6, primera molar inferior del lado derecho. Yo digo, entonces lo coloco más atrasito en troncular y ya va a funcionar. No, porque a veces no solo se afecta la zona alrededor de esa pieza dentaria, sino esa alteración del pH continúa y se va de alguna manera a expandir más allá y eso también puede dificultar en algunos casos incluso el efecto de la técnica troncular. Lo más adecuado, si no encontramos un buen efecto, será administrar la terapia antibiótica correspondiente, reducir la carga bacteriana, reducir la acidez, que se recupere la alcalinidad de los tejidos y ahí poder hacer el procedimiento que corresponda, ¿no? El tratamiento de conductos o de repente la exodoncia, lo que corresponde. En algunos casos sí va a funcionar, pero tener en cuenta que en muchos casos, a pesar de que el absceso puede estar en un segundo premolar, en una primera molar, no se altera solamente alrededor de esa zona el pH, sino que se altera hasta la segunda molar o el tercer molar y ya puede dificultar incluso el efecto de una anestesia por técnica troncular. A ver, asimismo, doctor, es algo importante que resaltar, es que hay una sensibilidad diferencial en las fibras nerviosas. Los anestésicos locales no solamente bloquean fibras del dolor, sino también bloquean otros tipos de fibras. Y esto va a depender de la cantidad de anestésico local que yo vaya a colocarle a mi paciente. Entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? A ver, felizmente para nosotros, las fibras más sensibles, las que se van a bloquear más fácilmente, son las fibras del dolor. Colocando una pequeña cantidad de anestésico local, si yo coloco una buena técnica anestésica, a veces colocando la mitad de un cartucho incluso, o 2/3 partes de un cartucho, bloqueo las fibras nociceptivas, las fibras del dolor. Son las más sensibles, las que se pueden bloquear incluso con volúmenes pequeños de anestesia local. Por ejemplo, cuando yo coloco técnica infiltrativa en el maxilar superior, a veces incluso colocando la tercera parte de un cartucho, ¿no? La mitad de un cartucho, ya tenemos un buen bloqueo del dolor. Sin embargo, no solo los anestésicos locales bloquean fibras del dolor. ¿Qué pasa si yo necesito un mayor nivel de bloqueo? Por ejemplo, quizás les ha pasado alguna vez que vamos a realizar, por ejemplo, una exodoncia en el maxilar superior. Y yo digo, le voy a colocar poca anestesia porque en el maxilar superior el efecto suele ser más rápido y más fácil que se consiga un buen efecto anestésico. Le coloco a mi paciente solamente, digamos, la mitad del cartucho. Técnica infiltrativa en el maxilar superior. Digamos que le voy a extraer una premolar por motivos ortodónticos. ¿Ok? Le coloco técnica infiltrativa, espero unos minutos. Vemos, ¿no? Le preguntamos al paciente si siente un poco adormecido el labio, la encía. Dice, sí, doctor, ¿no? Siento mi labio como hinchado. La encía también, doctor, la siento como dura, como si estuviera hinchada. Ok, perfecto. Hacemos la prueba, estimulamos ligeramente el tejido gingival, no hay molestia, no hay dolor. Ok, se bloqueó el dolor. Yo quiero hacer una exodoncia por motivos ortodónticos. Empiezo a colocar el elevador, cojo el fórceps y el paciente se mueve o nos dice, doctor, me duele. Le preguntamos, ¿no? ¿Realmente le duele? ¿O usted siente que estamos presionando, que estamos moviendo? Bueno, eso, doctor, la verdad, dolor como tal no es. Sino, doctor, yo siento que me está presionando, que se está moviendo mi pieza dentaria. Eso sucede porque hemos administrado una cantidad muy pequeña, que solo ha bloqueado el dolor. Para hacer una exodoncia simple, ¿qué necesito yo? Administrar mayor volumen de anestésico local, más cantidad de anestésico local. Administrando un mayor volumen de anestésico local, yo puedo bloquear
temperatura, tacto, muy importante, y presión profunda. Cuando nosotros vamos a hacer una exodoncia y yo coloco mi elevador recto, empiezo a tratar de abulsionar ligeramente la pieza, coloco el elevador entre la pieza dentaria y el hueso alveolar, en proximal, y empiezo a girar, tratando de abulsionar la pieza. Estoy haciendo una presión profunda. Voy a estimular a esos propioceptores, ¿sí? Receptores de presión. Entonces, para eso yo necesito mayor cantidad de anestésico local. Si de repente en esa premolar yo iba a hacer una restauración simple o un raspaje y alisado radicular, suficiente con medio cartucho. Pero si voy a hacer una exodoncia, preferible colocar un cartucho completo para bloquear también tacto y presión profunda. Aquí sí, colocaré el cartucho completo, espero unos minutos y le decimos al paciente, ¿ahora cómo se siente? Bien, doctor, no me molesta nada. Hacemos la exodoncia sin ningún problema, porque bloqueamos tacto y presión profunda. Sin embargo, como siempre, todo tiene un límite y no lo debemos superar. Quizás les ha pasado alguna vez, pasa mucho en los colegas jóvenes cuando recién están aprendiendo a colocar bien, por ejemplo, a nivel mandibular, una técnica troncular inferior, técnica del bloqueo del nervio dentario inferior. Pasa muchas veces que como están aprendiendo la técnica, se quieren, entre comillas, asegurar, ¿no? Y directamente colocan 2 o 3 cartuchos, a veces hasta 3 cartuchos, ¿no? O algunos colegas dicen, no, para hacer una endodoncia o una extracción de tercer molar mandibular, preferible de frente 2 o 3 cartuchos. ¿Qué pasa cuando colocamos un volumen excesivo de anestesia local? Que podemos llegar a bloquear fibras motoras, algo que no debemos hacer y que es incómodo para nuestro paciente. Quizás les ha pasado alguna vez que nos hemos excedido y hemos colocado 2 cartuchos o 3 cartuchos en una técnica troncular inferior. Y nos pasa que el paciente nos habla como si tuviera parálisis facial, ¿no? Tiene el labio caído, no puede hablar adecuadamente, no se le entiende muy claro, o le decimos, a ver, por favor, coja el vasito que está aquí, enjuáguese un poco y escupa, ¿no? El paciente se enjuaga y escupe un poco en la escupidera y un poco hacia afuera de la escupidera, ¿no? Entonces, no debemos colocar volúmenes muy altos de anestésico local porque eso puede generar parálisis motora, que es totalmente reversible, pero que va a durar mucho tiempo. Según la cantidad de anestésico que coloquemos, puede durar 2 horas, 3 horas, y es algo muy incómodo para el paciente. Entonces, colocar la cantidad que sea necesaria. Si voy a hacer de repente una restauración, de repente la mitad del cartucho, 2/3 del cartucho. Si voy a hacer una exodoncia o un procedimiento más complejo, un cartucho completo para bloquear también tacto y presión profunda, pero evitar excedernos con volúmenes muy altos porque podemos llegar a generar bloqueo motor, que es incómodo para nuestros pacientes. ¿Ok? Muy bien. Pasemos entonces, doctores, ahora a analizar los componentes de la solución anestésica local de uso odontológico. Nosotros vamos a usar los anestésicos locales en esta presentación que vemos acá. Cartuchos para cárpule, cartuchos para cárpule. Sea lidocaína, mepivacaína, articaína, nosotros empleamos esta presentación, cartuchos para carpo. Entonces, ¿qué componentes tiene esta solución anestésica local de uso odontológico? Puede tener hasta 6 componentes que vamos a ver ahora con detalle. El primer componente es el principio base. ¿Qué es el principio base? Es aquel componente que va a ejercer el efecto anestésico local. Aquel componente que va a ejercer el efecto anestésico local. En términos sencillos, el principio base es el anestésico local propiamente dicho. Es el anestésico local propiamente dicho. ¿Ok? Por ejemplo, lidocaína, por ejemplo, mepivacaína, por ejemplo, articaína, es el principio base. Aquel componente que va a ejercer la acción anestésica local, que va a bloquear los canales de sodio, impidiendo el inicio y la conducción del potencial de acción. ¿Ok? Anestésico propiamente dicho. Veamos el segundo componente. El segundo componente es el vehículo. El vehículo. El vehículo es aquel componente que tiene por finalidad que el anestésico local esté disuelto, esté en solución, que sea un líquido.
para poder inyectarlo en los tejidos del paciente. Es el segundo componente, el vehículo. Componente que tiene por finalidad que el anestésico local esté disuelto, se encuentre en solución, para poder inyectarlo en los tejidos del paciente. El vehículo más utilizado es el suero fisiológico, ¿no? El cloruro de sodio al 0,9%, suero fisiológico. En algunos casos también se emplea agua destilada, pero el vehículo más utilizado es el suero fisiológico. ¿Ok? Ya tenemos dos componentes. Veamos el tercer componente. El tercer componente es un corrector de pH. ¿Qué será el corrector de pH? Su nombre lo indica todo, ¿no? El corrector de pH es aquel componente que tiene por finalidad evitar que la solución anestésica local se vaya a pHs extremos. Ese es su objetivo. Componente que tiene por finalidad evitar que la solución anestésica local alcance pHs extremos. ¿Qué pasa si el anestésico local tiene un pH muy alto, muy alcalino? De repente 8,5, 9 o más. Si el pH es muy alcalino, si la solución anestésica local tiene un pH muy alto, muy alcalino, tendría una fecha de vencimiento muy corta, una fecha de caducidad muy corta, lo que no sería conveniente para nosotros. ¿Y qué pasa si nos vamos hacia el otro extremo? Si el pH es muy bajo, muy ácido. Si el pH es muy ácido, ya sabemos, eso dificulta la acción del principio activo. Si la solución anestésica tiene un pH ácido, el anestésico local no va a funcionar adecuadamente. Entonces, como todo en la vida, doctores, no nos convienen los extremos. Si el pH es muy alcalino, el anestésico local tendrá una fecha de caducidad muy corta, una fecha de vencimiento muy corta. Si es muy bajo, si es muy ácido, eso dificultará, no permitirá que el anestésico local actúe adecuadamente. Por lo tanto, tiene que mantenerse en un determinado rango de pH. Para eso se utiliza pequeñas cantidades de un ácido y pequeñas cantidades de una base. Se usan pequeñas cantidades de ácido clorhídrico y pequeñas cantidades de hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Por eso es que seguramente ustedes, doctores, alguna vez cuando han estado seguro viendo con detalle los componentes de la solución anestésica local, de repente en el inserto que viene ahí en la cajita del anestésico local, habrán visto que dice componentes, clorhidrato de lidocaína o clorhidrato de mepivacaína o clorhidrato de articaína. ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice clorhidrato de lidocaína? Porque es la sal que se va a formar con este corrector de pH, que es el ácido clorhídrico y el principio activo. Por eso dice clorhidrato de lidocaína, es una sal, o clorhidrato de mepivacaína, o clorhidrato de articaína, que va a estar disuelta por el vehículo en esta solución anestésica. Sí, seguro más de una vez alguno de ustedes lo ha visto que dice clorhidrato de, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Veamos el cuarto componente. El cuarto componente de la solución anestésica local de uso odontológico es el coadyuvante. Como su nombre indica, coadyuvante. El coadyuvante es aquel componente que tiene por finalidad mejorar el efecto del anestésico local, que se produzca un mejor bloqueo del dolor, que el efecto anestésico sea más prolongado y que disminuya el riesgo de toxicidad a nivel sistémico, ¿sí? Entonces, por eso se llama coadyuvante, porque tiene por finalidad ayudar, mejorar el efecto del anestésico local, que bloquee mejor el dolor, una mayor profundidad de la anestesia, que prolongue la duración de acción del anestésico local y que disminuya el riesgo de toxicidad sistémica, ¿no? El coadyuvante es el vasoconstrictor, el vasoconstrictor. Nosotros, doctores en odontología, en el 95% de casos o más, vamos a usar anestésico local con vasoconstrictor. Lidocaína con vasoconstrictor, o mepivacaína con vasoconstrictor, o articaína con vasoconstrictor.
En 95% de casos o más, vamos a usar anestésico con vasoconstrictor. Existen 3 vasoconstrictores que son los más usados en odontología, ¿no? Adrenalina, noradrenalina y levonorefrina. De estos 3, el que más se utiliza en la actualidad, casi presente en todos los anestésicos locales de uso odontológico, es la adrenalina o epinefrina. Sí, adrenalina o epinefrina. Ya prácticamente no existen presentaciones de anestésico con noradrenalina. La noradrenalina era un vasoconstrictor que se usaba hace muchísimos años. Se usaba el siglo pasado, ¿ok? Y la verdad es que tenía muchos efectos adversos, como vamos a ir explicando más adelante, sobre todo cuando hablemos de pacientes sistémicos. Y el otro vasoconstrictor, la levonorefrina, ya es muy poco frecuente encontrar. En la actualidad, la mayoría de presentaciones que vamos a ver son lidocaína con adrenalina, o mepivacaína con adrenalina, o articaína con adrenalina. ¿Ok? Entonces, el vasoconstrictor más utilizado es la adrenalina o epinefrina. En la actualidad, representa el vasoconstrictor más usado a nivel mundial. Como les decíamos, el vasoconstrictor mejora el efecto del anestésico local, genera un mejor bloqueo del dolor, mayor profundidad del efecto anestésico. Además, prolonga la duración de acción. El efecto anestésico va a tener mayor duración en el tiempo. Y además reduce el riesgo de toxicidad sistémica. Veamos el quinto componente. El quinto componente es el preservante. El preservante es aquel componente que tiene por finalidad mantener la esterilidad de la solución, que la solución no se contamine por bacterias, hongos, etc. Mantiene la esterilidad de la solución. El preservante más utilizado, el metilparabeno. El metilparabeno. A ver, sin embargo, acá hay aspectos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Primero, mucho cuidado con el metilparabeno, porque el metilparabeno es una sustancia muy alergénica que puede causar reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas en pacientes predispuestos. Por eso este asterisco que vemos acá. Mucho cuidado con el metilparabeno porque es un componente, como hemos visto, su finalidad es mantener la solución estéril, mantener la estabilidad de la solución, que esté estéril, que no se contamine, pero mucho cuidado porque este metilparabeno puede causar reacciones alérgicas en pacientes susceptibles. A ver, un dato sumamente importante. Hace 40 años, a inicios de los años 80 del siglo pasado, en 1983, exactamente hace 40 años, la Asociación Dental Americana y la FDA recomendaron que los cartuchos para cárpule no deberían contener preservante. Los cartuchos para cárpule, la solución anestésica de uso odontológico, no debería contener preservante. Hace 40 años. ¿Por qué? Primero, porque realmente no lo necesitan. No existe un riesgo real de contaminación. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo mi cartucho para cárpule. Este cartucho para cárpule es una solución estéril. Yo la coloco en mi cárpule estéril. Le pongo una aguja estéril. Y así utilice la tercera parte, la mitad, 2/3 partes. Es de un solo uso. Lo que no utilicé, lo saco y lo descarto. Descarto el cartucho, descarto la aguja. Es de un solo uso. Solución estéril, cárpula estéril, aguja estéril. En la realidad, no existe un riesgo real de contaminación. Por eso, como les decimos, 1983, hace 40 años, la FDA y la Asociación Dental Americana recomendaron que los cartuchos de uso odontológico, la solución anestésica de uso odontológico, no debe contener preservante, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los frasco ampollas. Frasco ampollas que tienen mayor volumen, ¿no? El cartucho para cárpule tiene un volumen estándar de 1.8 mililitros. Los frascos ampollas que se usan en medicina son más grandes, ¿no? Pueden tener, como vemos acá, un volumen de 20 mililitros o a veces hay algunos más grandes de 50 mililitros. Imagínense ustedes un frasco ampolla.
que se usa mucho para suturar heridas, por ejemplo, en los servicios de emergencia hospitalarios. Viene un paciente que ha tenido una caída y tiene un corte a nivel del cuero cabelludo. Vengo y extraigo de aquí, digamos, 3 mililitros y le coloco al paciente para anestesiarlo y suturar adecuadamente su herida. Pasa 1 hora, 2 horas, viene otro paciente que ha tenido una caída y tiene un corte en el brazo. Nuevamente, con otra aguja vuelvo a ingresar y extraigo 2 o 3 mililitros. Y así para cada paciente. Un frasco ampolla es multidosis. Yo voy a ingresar y extraer. Con otra aguja, ingresar y extraer. Con otra aguja, ingresar y extraer. Al ser multidosis, sí existe un riesgo real de contaminación. Entonces, mucho cuidado. Esto sí necesitaba preservante. Pero los cartuchos de uso odontológico no necesitan preservante. Ojo con eso, las soluciones anestésicas que se fabrican, que se elaboran con la recomendación norteamericana, los que se fabrican en Estados Unidos de Norteamérica, en México y en algunos países de Latinoamérica que siguen la legislación norteamericana, ya no tienen preservante. Pero mucho cuidado porque todavía existen en el mercado algunos cartuchos de anestesia que no siguen esa recomendación y todavía tienen preservante. Cuidado porque este metilparabeno, nuevamente lo decimos, es una sustancia muy alergénica, muy antigénica, ¿sí? Muy antigénica, que puede causar reacciones alérgicas en pacientes predispuestos. ¿Ok? Vamos con el sexto componente. El sexto componente es el antioxidante. El antioxidante tiene por finalidad proteger al vasoconstrictor. El objetivo del antioxidante es aquel componente de la solución anestésica que va a proteger al vasoconstrictor. Evita la oxidación del vasoconstrictor. Por eso se llama antioxidante. Es aquel componente que tiene por finalidad evitar la oxidación del vasoconstrictor. La adrenalina es muy susceptible a ser oxidada. Si se oxida, pierde su actividad. Entonces, si yo quiero que esta adrenalina sea un coadyuvante, como decíamos, mejore la profundidad de la anestesia, prolongue la duración de acción del anestésico local, reduzca el riesgo de toxicidad sistémica, yo debo protegerlo y que se mantenga estable. Para eso se agrega un antioxidante, que es el metabisulfito de sodio. También mucho cuidado porque este metabisulfito de sodio es una sustancia también muy alergénica, muy antigénica, que puede causar reacciones alérgicas en pacientes predispuestos. ¿A qué nos referimos con pacientes predispuestos? Mucho cuidado cuando recibamos un paciente y este paciente tenga múltiples alergias. De repente lo recibimos, viene por un tratamiento X, digamos un tratamiento endodóntico, y hacemos una buena anamnesis. Y dice, bueno, doctor, sí, la verdad, doctor, le preguntamos, ¿no? ¿Algún antecedente patológico de importancia? Sí, doctor, yo soy alérgico a las sulfas. Doctor, y también soy alérgico a los mariscos. Y también, doctor, tengo la piel muy sensible, ¿no? Cuando de repente me pica un zancudo o por ahí me rozo con alguna planta, rápidamente me salen ronchas, ¿no? El paciente no va a decir tengo rash dérmico o urticaria, el paciente dirá me salen ronchas, doctor, soy alérgico al polvo, a los ácaros. Si tenemos un paciente que tiene una alergia farmacológica, una alergia alimentaria, una alergia ambiental, es un paciente atópico, un paciente que tiene una gran cantidad de inmunoglobulinas en la circulación y que pueden activarse con distintos tipos de antígenos. ¿Ok? Entonces, ese paciente atópico, mucho cuidado. Hay una alta probabilidad de que sea alérgico al antioxidante o al preservante, si es que la solución anestésica todavía contiene preservante. Por eso les decíamos, si nosotros tenemos un paciente al cual le colocamos un cartucho de anestesia de uso odontológico, ¿qué es lo más frecuente? Si el paciente desarrolla una reacción alérgica, ¿qué es lo más probable? Que cuál de todos los componentes que hemos visto, cuál de todos estos componentes podría ser el causante de la reacción alérgica. En primer lugar, el antioxidante.
el que tiene mayor riesgo de causar reacciones alérgicas. En segundo lugar, el preservante. Y ya en tercer lugar, menos frecuente, puede ser, pero menos frecuente, el mismo principio activo, el anestésico local propiamente dicho. Obviamente, si mi paciente es alérgico al antioxidante, ¿cómo podemos evitar darle antioxidante? Usando un anestésico local sin vasoconstrictor. Porque si yo uso anestésico local sin vasoconstrictor, al no haber coadyuvante, no hay vasoconstrictor, tampoco existirá el antioxidante. Porque recuerden, la función del antioxidante es proteger al vasoconstrictor. Si yo uso lidocaína sin vasoconstrictor o mepivacaína sin vasoconstrictor, no tendrá vasoconstrictor y tampoco tendrá antioxidante. ¿Ok? Muy bien. Pasemos entonces, doctores, en estos 10 minutos que nos quedan de nuestra primera sesión de hoy, a describir las características más representativas, lo más importante de la lidocaína. Lo más importante de la lidocaína, que es el anestésico local más representativo en odontología, ¿no? Acá en nuestro medio todavía es el más utilizado, pero mucho cuidado porque les decíamos en otros países más avanzados, en otros países del primer mundo, ya la lidocaína e incluso la mepivacaína están siendo en gran medida reemplazadas por la articaína, ¿sí? Pero todavía en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, sigue siendo la más usada la lidocaína. Hablemos un poquito entonces de lidocaína. Su mecanismo de acción es el mismo que hemos visto para todos los anestésicos locales. Bloquea los canales de sodio desde la superficie intracelular, evitando el inicio y la conducción del estímulo doloroso. Tiene una moderada solubilidad en lípidos, lo suficientemente liposoluble para ingresar al citoplasma neuronal y bloquear los canales de sodio. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, va de moderada a alta, pudiendo llegar hasta un 90%. Es decir, que cuando el fármaco llega a la circulación, va en la circulación, va a estar unido a la albúmina, ¿no? Hasta 90%. Eso es algo beneficioso porque reduce el riesgo de toxicidad. Un dato sumamente importante, la lidocaína es el anestésico local más seguro en pacientes gestantes. Sea lidocaína sola, lidocaína 2% sin vasoconstrictor, o sea la lidocaína que usamos, al 2% con vasoconstrictor. Lidocaína con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor es muy segura en pacientes gestantes. Un tema que vamos a ver en el último módulo es la seguridad de los fármacos en las pacientes gestantes. Ahí veremos con más detalle que la FDA estableció 5 categorías de riesgo: A, B, C, D y X. Los fármacos que son categoría A y categoría B son seguros en pacientes gestantes. Los que son categoría C, una categoría intermedia, hay que evaluar riesgo-beneficio. Los que son categoría D o categoría X, prohibidos en gestantes. La lidocaína es categoría B de la FDA, es decir, que es segura para administrar en pacientes gestantes. Un dato sumamente importante. De los 3 agentes anestésicos de uso en odontología, lidocaína, mepivacaína y articaína, la opción más segura para pacientes gestantes es la lidocaína. A ver, acá podemos ver las presentaciones que hay a nivel mundial y también acá en nuestro medio en Perú, ¿no? Hay lidocaína sin vasoconstrictor y lidocaína con vasoconstrictor. Es muy evidente lo que vemos acá, doctores, ¿no? La mayor cantidad de presentaciones de lidocaína viene con vasoconstrictor. Sin embargo, también existe, no lo tenemos acá en Perú, pero en otros países existen cartuchos para cárpule de lidocaína 2% sin vasoconstrictor en cartuchos para cárpule, ¿sí? A nivel mundial existen estas 4 presentaciones que vemos acá. Lidocaína 2% con una epinefrina muy concentrada, 1 en 50.000. Lidocaína 2% con epinefrina 1 en 80.000. Lidocaína 2% con epinefrina 1 en 100.000. Y lidocaína 2% con epinefrina 1 en 200.000. De estas 4 presentaciones que hay a nivel mundial,
Las dos que tenemos acá en Perú son estas que están resaltadas en color amarillo. Lidocaína 2% con epinefrina 1 en 80.000 y lidocaína 2% con epinefrina 1 en 100.000. Estas dos sí las tenemos disponibles acá en Perú. A nivel mundial, la presentación más usada de lidocaína es la que estamos señalando. Lidocaína 2% con epinefrina 1 en 100.000. Esta es la más usada de lidocaína a nivel mundial para uso odontológico. La tenemos disponible acá en Perú, pero como acá los peruanos somos especiales, ¿no? Somos especiales para todo, ¿sí? La que más usamos acá en Perú y por aquí alrededor nuestro, algunos países de Latinoamérica, pero sobre todo en Perú, es la otra. Lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 80.000, una epinefrina más concentrada, mayor cantidad de epinefrina por cada cartucho. En nuestra próxima sesión vamos a ver qué significa decir lidocaína 2%, qué significa epinefrina 1 en 80.000 o 1 en 100.000, cuánto tiene cada cartucho, cuánto tiene cada cartucho de lidocaína, cuánto tiene cada cartucho de epinefrina. Porque sí hay cantidades máximas que veremos también la próxima semana y nosotros debemos respetar. Entonces, las dos las tenemos acá en Perú. En nuestro país, la más utilizada, lidocaína 2% con epinefrina en 80.000, pero también tenemos disponible, la que es más usada a nivel mundial, lidocaína 2% con epinefrina 1 en 100.000. ¿Ok? Como vemos, en la actualidad solo existe lidocaína con epinefrina en distintas concentraciones y lidocaína sin epinefrina. Ya no existen a nivel mundial lo que había el siglo pasado, lidocaína con norepinefrina. Ojo, quizás ustedes en algún momento han escuchado, hablando lo que comentábamos en la diapositiva anterior, que no se debe usar vasoconstrictor en pacientes gestantes. Eso no es correcto. Ese temor a usar vasoconstrictor en pacientes gestantes viene del siglo pasado, de los años 80 o 70 del siglo pasado, cuando en ese entonces existía lidocaína con norepinefrina. ¿Qué problema tenía la norepinefrina? Que la norepinefrina generaba contracciones del músculo liso uterino y además generaba vasoconstricción en las arterias uterinas. Al haber vasoconstricción en las arterias uterinas, se reducía el flujo sanguíneo y la llegada de oxígeno a ese nuevo ser que está en formación. Podía haber sufrimiento fetal, pero eso solo pasaba con la norepinefrina o noradrenalina, que generaba contracción de arterias uterinas, disminución de la llegada de sangre, disminución de la llegada de oxígeno y potencial sufrimiento fetal. Eso no sucede con la adrenalina o epinefrina. La adrenalina o epinefrina no tiene ningún efecto sobre el músculo liso uterino ni sobre las arterias uterinas. No tiene ningún efecto. Por eso es totalmente segura en pacientes gestantes. Sea lidocaína sin vasoconstrictor o lidocaína con vasoconstrictor. Ok, muy bien, doctores. Veo que nos han dejado acá una preguntita. A ver. Dice, doctor, ¿existe una dosis tóxica de anestesia? Sí, claro que sí, Marianela. Vamos a ver en la próxima sesión cuáles son las dosis máximas permitidas. Vamos a ver que con todos los fármacos siempre hay un rango de dosificación. Yo puedo usar entre una dosis mínima y una dosis máxima. Hay una dosis que yo no debo superar. Si yo supero la dosis máxima, caigo ya en un rango de toxicidad. Y en el rango de toxicidad, los anestésicos locales, que usualmente son muy seguros, extremadamente seguros, si yo supero la dosis máxima, puedo causar problemas a nivel cardiovascular y en el sistema nervioso central. En casos extremos, llegando hasta convulsiones e incluso paro respiratorio. Vamos a ver eso en la próxima sesión con cálculo de dosis para ver cuántos cartuchos puede usar como máximo en un niño, en un adulto de 50, 60, 70 kilos, para entenderlo un poquito mejor. Kelly también nos deja acá una pregunta, dice, doctor, en caso de gestante, ¿hasta qué semana de gestación se puede administrar la anestesia? Si es una gestación convencional, no un embarazo de riesgo, si es una gestación convencional,
La lidocaína con epinefrina es categoría B durante todo el embarazo. Podemos usarla si es necesario en primer, segundo, tercer trimestre. Siempre procurando utilizar la menor cantidad de anestésico local con vasoconstrictor. Vamos a ver luego que existe un límite. Para la gestante se recomienda como máximo 100 microgramos de epinefrina. 100 microgramos de epinefrina o adrenalina como máximo. Que vamos a ver la próxima semana cuántos cartuchos representa eso, ¿no? Son mucho más de lo que usamos, ¿no? Les adelanto que incluso usando nuestra presentación de lidocaína 2% con epinefrina 1 en 80.000. Yo digo, la cantidad máxima para una gestante es máximo 100 microgramos de epinefrina. Sin problema podríamos llegar a usar hasta 4 cartuchos incluso, sin problema. Una cantidad mucho mayor que la que realmente usamos. Usar un cartucho y medio, hasta 2 cartuchos no va a generar ningún problema. Teóricamente, incluso hasta 4 podríamos usar. ¿Ok? Luego Carlos también nos deja una pregunta, dice, doctor, ¿qué pasaría si un paciente le dice su historia clínica, el paciente no manifiesta alergias, aparentemente sano, y al colocar la anestesia en unos minutos empieza a hacer alergia, causando disnea, etcétera? ¿Qué podría hacer en ese momento? ¿Cómo lo haría o qué medicamento tener en el consultorio para administrar al paciente hasta que me dé tiempo de llevarle al hospital? Con anestésicos locales es muy raro que se produzca una complicación. Hay que diferenciar también lo que puede suceder si generamos una reacción alérgica o si generamos un cuadro de toxicidad, porque a veces por errores en la técnica, sin querer, colocamos el anestésico intravascularmente. Y eso puede causar bradicardia, hipotensión, síncope, incluso que el paciente pierda la conciencia. Muy diferente a una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad. Una reacción alérgica siempre inicia con una manifestación a nivel dérmico. El paciente va a tener prurito, urticaria, que se puede presentar alrededor de la zona donde se ha colocado el fármaco, o se puede presentar en la parte superior del cuello, en el tórax, en la palma de las manos, en los brazos. Y a continuación, inmediatamente aparecen las manifestaciones respiratorias, ¿no? Broncoespasmo, dificultad respiratoria, etcétera. Este es un tema que vamos a ver también en la parte final, cuando hablemos de urgencias y emergencias en la consulta odontológica. Si mi paciente rápidamente, en los primeros minutos, me hace prurito, urticaria, rash dérmico, luego me hace broncoespasmo, dificultad respiratoria, muy probablemente esté camino a una anafilaxis. Yo debo actuar inmediatamente. El primer fármaco, epinefrina, por vía intravenosa o por vía subcutánea. Segundo fármaco, un corticoide, hidrocortisona. O también puede ser dexametasona, pero va a depender del esquema que queramos utilizar. Se recomienda mucho hidrocortisona o también puede ser dexametasona. Y en tercer lugar, un antihistamínico, clorfeniramina o difenidramina, ¿sí? Ya las dosis, los momentos de administración los veremos con detalle en esa última unidad, pero habría que estar preparado y vamos a ver que en esa última unidad, cuando hablemos de urgencias o emergencias, vamos a ver muchos fármacos que nos pueden servir para distintos cuadros de urgencias o emergencias. Y ahí vamos a ver cómo podríamos ir armando un botiquín en nuestro consultorio, ¿no? Nos pregunta acá también Carlos, dice, doctor, ¿podríamos utilizar los frascos multiusos de 20 mililitros y si podemos usarlo, en qué tratamientos lo haríamos? Es preferible que no porque si bien es cierto, en estos frascos ampolla también viene lidocaína con epinefrina, pero en la mayoría de casos, en esos frascos ampollas viene lidocaína sin epinefrina. Y la verdad son muy pocos casos en los cuales en odontología vamos a necesitar usar anestésicos sin vasoconstrictor. Eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Para aquellos pacientes con hipertensión severa no controlada, hipertiroidismo severo no controlado, etcétera. Para esos casos, cuando necesitamos usar un anestésico sin vasoconstrictor, preferible usar mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. La lidocaína 2% sin vasoconstrictor no nos da tan buen efecto en odontología. Luego también Yasmín nos deja una pregunta, dice, ¿qué anestésico
puedo usar si mi paciente viene con infección de la pieza dentaria y no se logra anestesiar por lo de cloruro de sodio? Pero el paciente no entiende esa parte de la pregunta. Pero el paciente viene con urgencia. Si el paciente viene con una infección, una solución, como decíamos, es colocar la anestesia a distancia, ¿no? La anestesia a distancia. Si es que así tampoco funciona, porque a veces pasa eso, ¿no? La infección de repente es una primera molar o segunda molar mandibular, y por más que yo trate de colocar en la parte posterior el bloqueo del nervio dentario, pues ya se ha afectado el pH en toda la zona y no va a funcionar, ¿no? Lo que podríamos hacer ahí es si hay un absceso periapical, en la superficie del absceso, colocar o secar la superficie, colocar un poco de anestesia tópica, que puede llegar a funcionar, ojo, porque la benzocaína sí va a funcionar incluso en pHs ácidos. Entonces la benzocaína, que tiene un pK ácido, yo puedo secar la superficie del absceso, con una torundita colocar benzocaína, 3 a 4 minutos, hago una pequeña incisión para favorecer el drenaje, o incluso si de repente es una pieza, de repente que queremos conservar, se puede con mucha precaución tratar de repente con una cureta de hacer por ahí acceder al conducto, hacer la apertura cameral, y eso genera a veces que también por dentro del conducto, por la misma cámara pulpar, puede empezar a salir el material purulento y eso va a generar alivio en el paciente, ¿no? Si es algo más complejo, si es un absceso facial o una celulitis facial, preferible hospitalizar al paciente para que se haga un drenaje ya en el ámbito hospitalario, ¿no? Obviamente, si yo por X motivos es una infección leve, el paciente está con un absceso periapical, simplemente le hago el drenaje, inmediatamente terapia antibiótica, ¿no? Esperamos lo correspondiente, si es una infección leve, idealmente por lo menos 5 días de tratamiento. Ya al segundo o tercer día que el paciente ya tiene buena cobertura antibiótica, ya se ha modificado el pH, ya el pH está regresando al valor normal de la alcalinidad, ese 7,4, y ya podríamos colocar anestesia sin problemas y hacer mi tratamiento endodóntico, la exodoncia, lo que deseemos hacer en ese caso, no en ese paciente en particular. Y Adira también nos deja una pregunta, dice: doctor, buenas noches. Se coloca un inyectable de dexametasona de 4 miligramos y pierde la conciencia. ¿A qué se debe? Refiere que es la primera vez que le colocan. A ver, los corticoides son fármacos análogos de una hormona que tenemos nosotros. Nosotros, los seres humanos, en nuestra corteza suprarrenal, producimos una hormona que se llama cortisol, ¿no? El cortisol es un corticoide endógeno que nuestro propio organismo produce. Entonces es el cortisol, ¿ok? El cortisol se produce en nuestro cuerpo en respuesta a situaciones de estrés, a situaciones estresantes. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando uno está estresado tiene niveles muy altos de cortisol, porque el cortisol ayuda a regular las situaciones de estrés. Es improbable, es muy raro, extremadamente raro que un paciente sea alérgico a un corticoide, que un paciente sea alérgico a dexametasona, a prednisona, a betametasona, puede suceder, pero es extremadamente raro. Al contrario, los corticoides se usan para tratar reacciones alérgicas porque tienen un efecto que va a regular la actividad del sistema inmune. Entonces, lo que puede haber pasado en este caso, Yadira, es que por un error en la técnica, se podría haber colocado el fármaco por vía intravascular. El fármaco que se coloca normalmente, lo que compramos en la farmacia, es un fármaco diseñado para vía intramuscular. Si por error yo coloco en el glúteo mayor, pero de repente no hago una correcta aspiración antes de depositar el fármaco, de repente, inadvertidamente, estoy dentro de un vaso sanguíneo. Si yo esa solución que se ha diseñado para uso intramuscular, por error, la coloco dentro de un vaso sanguíneo, al ingresar al vaso sanguíneo, eso va a generar en un primer momento una súbita disminución de la presión arterial, un cuadro de hipotensión, lo que le puede generar al paciente un síncope, o sea, un desmayo, una pérdida de la conciencia. Eso es lo más probable cuando es una técnica intramuscular que no ha sido aplicada correctamente, ¿no? Para evitar eso, simplemente, siempre que coloquemos intramuscular, antes de depositar el fármaco, hacer una pequeña aspiración. Si sale sangre, significa que estamos en un vaso sanguíneo. Retiramos la aguja,
Volvemos a posicionarnos y volvemos a hacer la aspiración, ¿no? Cuando no salga sangre, que es lo que pasa en el 99.99% de casos, depositamos con cuidado lentamente el fármaco que estamos administrando, ¿no? Estos casos de hipotensión es porque un fármaco intramuscular, sin querer, de forma inadvertida, ha ingresado parcialmente a un vaso sanguíneo, ¿sí? Muy bien, Yadira, Yasmín, Carlos, Kelly, Marianela, espero se haya entendido la respuesta. Sara también, que nos planteó una pregunta en la primera parte. Igual seguiremos respondiendo sus preguntas en la próxima sesión. Continuaremos revisando lo que han preguntado por ahí también. Dosis máxima de lidocaína con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor, en niños, en adultos. Y también lo que corresponde a los otros anestésicos, ¿no? Metivacaína, articaína, y también veremos ejercicios de cálculos de dosis. La próxima sesión vamos a continuar con esto. Yo en el transcurso de estos días les estaré compartiendo las diapositivas que hemos desarrollado y por ahí alguna lectura que sea de interés para ustedes, ¿sí? Cuídense mucho, doctores, que continúen teniendo una excelente semana. Un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo el próximo miércoles. Un fuerte abrazo, doctores. Hasta luego. Recording stopped.